El Dr. Vincent Waltz era un médico y científico que trabajó para la organización del GRE, o también conocido como SAI en la versión del español del juego. Aunque su pasado parece estar envuelto en sombras y sus acciones han sido cuestionables, existe un aspecto importante de su vida que revela su lado humano y complejo, su papel como padre. Waltz era un padre dedicado. Antes de la pandemia, su vida giraba en torno a su familia y su carrera como médico y científico. Sin embargo, todo cambió con la llegada del nuevo mutágeno y peligroso virus conocido como THV. Cuando el brote se desató, Waltz se encontró en una situación desesperada al ver a su hija Mia afectada por el virus, y desesperado por salvarla, Waltz se sumergió en la búsqueda de una cura, llevándolo a trabajar arduamente para el SAI en sus investigaciones sobre el THV. Durante este tiempo, Waltz se vio envuelto en experimentos poco éticos asignados por el mismo SAI, tratando de desarrollar una bioarma en la que se permitiera que el virus se fusionara con el huésped, permitiéndoles retener sus sentidos cognitivos y de esta forma evitar la muerte. Waltz cruzó los límites éticos que afectaron a otros niños, incluyendo al protagonista Aiden y a su hermana Mia, quienes se convirtieron en sujetos de prueba involuntarios. Algunas de las evidencias se pueden encontrar en el capítulo final del juego cuando llegamos a X13, expedientes donde se detallan las experiencias y resultados de estas investigaciones en cada uno de ellos. Quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué no en lugar de hacer las pruebas de esta forma, por qué no lo hicieron en adultos? La verdad se nos explica en un pequeño flashback de Aiden durante la historia principal. Waltz dice que los niños poseen un sistema inmunitario mucho más fuerte que el de un adulto, por lo que ellos eran la opción más factible. En realidad, a pesar de todos los experimentos con el THV, estos veían a Waltz como alguien bueno. Para ellos era una persona que buscaba salvarlos a todos y era algo que ellos apreciaron muchísimo. Y de hecho, hasta se encariñaron con él. Muestra de esto es el diploma y poema hecho a mano por un grupo de estos niños. Sin embargo, el SAI se estaba viendo envuelto en problemas bastante graves con su reputación en las ciudades enteras alrededor del mundo, por lo que en un punto crítico, esta empresa le dijo a Waltz que lo que hacía no era correcto y que por lo tanto esto debía terminar y no debía dejar evidencia. Básicamente lo que hizo era algo inhumano, cuando en realidad el SAI fue el que ordenó hacer eso en primer lugar, aprovechándose de la situación de la hija de Waltz. Después, el mismo SAI se encargó de quemar sus propias instalaciones para hacer una evacuación y de esta forma eliminar todo rastro de evidencia de esos experimentos. Sin embargo, debido a que el virus ya se había propagado lo suficiente, Waltz no pudo completar la búsqueda de la cura a tiempo, y el evento mundial conocido como The Fall o la caída sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Después de la caída, Waltz terminó en Villedor y se unió al grupo del coronel Williams, conocidos como los Renegados. Williams prometió ayudar a Waltz a encontrar un tipo específico de llave militar que se usaba para controlar el destino de la ciudad en caso de que las cosas se salieran de control. En cambio, Waltz prometió experimentar con los miembros de la facción de Williams, convirtiéndolos en supersoldados con mayor agresión, mayor velocidad y fuerza. Williams le permitió tener su propio espacio, y Waltz estableció un laboratorio donde experimentaba con los renegados, y es por eso que vemos a los renegados con estas ramificaciones oscuras muy saltadas, muestra de toda la experimentación que estos tuvieron para mejorar sus capacidades. Y cuando vamos al respectivo laboratorio que tenía Waltz, podemos encontrar distintas grabaciones. Informe 24-2036, día 130 del año. Pasaron 6 meses desde que nos quedamos sin fondos. 20 desde la última mejora que presenciamos. Paciente inconsciente. Luego de la administración del compuesto, leve elevación de la presión arterial. Movimiento notable de la interna. La única forma de progresar es volver a X13. Si se confirma la información y el comandante Lucas encontró la llave del SAI, existen posibilidades de avanzar en la investigación. Debe resultar exitosa a toda costa. Informe 13-2036, día 105 del año. Fondos agotados. Intento de recrear el compuesto, aún sin éxito. Los pacientes reaccionan con una agresividad incontrolable. Habilidades psicofísicas en aumento. Como ya no tengo sujetos de prueba, estoy probando el compuesto en mí mismo. Informe 20-2036, día 126 del año.
Un informante de Vieja Viledor avisó que el comandante Lucas la encontró. Encontró la llave del SAI. Esto quiere decir que será posible volver a entrar a X-13. Envía un equipo de exploración bajo el mando de Dylan a la estación de metro de Vieja Viledor. Espero el informe. Y es por eso que Waltz pasa el resto del juego tratando de rastrear a Aiden para obtener la llave del SAI que abre el búnker de X-13, que contenían raciones, suministros y equipo médico militar para seguir retrasando lo inevitable en Mia. Sin embargo, al usar esta pequeña llave, se activarían los misiles que representaban una amenaza para la ciudad en caso de ser activados, que de hecho ya hemos hablado acerca de estos misiles en el video titulado Black Monday, que por cierto está muy bueno. Y es de esta manera en la que podemos descubrir cómo Waltz se unió a los renegados y estos ahora lucen de esta manera. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.